Éxodo capítulo 25, vamos a considerar desde el versículo 20 en adelante. Dice el versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio con sus rostros. El uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Leímos hasta el versículo 22. Entonces ahora leímos en el último versículo que leímos ayer, el 19, dice que se hiciera en una sola pieza, el propiciatorio. Se hiciera de una sola pieza y se pusieran donde los querubines, uno en cada extremo del propiciatorio. ¿Qué acabamos de leer ahora? Dice que pondrá el propiciatorio sobre el arca. Entonces ya saben qué es el propiciatorio, ayer lo consideramos un momento. El propiciatorio es la tapa. El propiciatorio es la tapa que se coloca encima del arca. El arca es donde Dios dijo que se iba a manifestar. Hoy lo leímos en el último versículo que leímos hoy, que es el versículo 22. ¿Qué dice ese versículo 22 que leímos hoy? Dice que Dios se manifestará desde allí. Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Por qué Dios permitió que se pusiera el propiciatorio, la tapa? ¿Por qué hizo que quedaran los querubines mirándose cara a cara? Hoy lo leímos. Los querubines cómo tenían que quedar frente a frente, mirando hacia la tapa, hacia el propiciatorio. Y dice Dios, de allí me declararé a ti de sobre el propiciatorio. Dios, ¿dónde va a hablar? A Moisés. ¿Desde dónde iba a hablar? Con su siervo. Moisés se encargaba de hablar con el pueblo. Ese es el papel que tiene el profeta. Sé que muchas personas de pronto esto no lo tienen claro. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta y el sacerdote? El profeta habla al pueblo la palabra de Dios. Y el sacerdote, ¿qué hace el sacerdote entonces? El sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. Moisés cumplía las dos funciones. Hablaba con Dios de parte del pueblo y hablaba con el pueblo de parte de Dios. Cumplía las funciones de sacerdote y las funciones de profeta. Entonces, ¿qué dijo Dios que iba a hablar con su siervo? Dice la Biblia que no hará nada sin que se lo declare a sus siervos, los profetas. Entonces, en la Biblia miramos, efectivamente, Moisés tiene ese papel. ¿Papel de qué? De profeta. Y Dios, ¿cómo le iba a hablar a él? Aquí lo aclaró, aquí dijo que le iba a hablar de sobre el propiciatorio. Dice, allí me declararé a ti, de sobre el propiciatorio. Vuelvo y lo leo textual, tal cual como dice. El versículo 22. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Leímos en el versículo anterior sobre el testimonio. Hoy leímos desde el versículo 20, ¿no? El versículo 20 dice, y los querubines extenderán por encima sus alas cubriendo el 21. El 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ya sabemos cuál es el testimonio que puso en el arca, ya sabemos cuáles son los elementos que se pusieron en el arca. Ayer consideramos uno en especial, la vara de Aarón, en Números capítulo 17, pero tuvimos que considerar el capítulo 16 para explicarlo. Quienes se hayan perdido esa parte, miren el en vivo del día de ayer, y ahí hablamos sobre la vara de Aarón, que reverdeció, que arrojó renuevos, flores y almendras. Eso lo hablamos ayer en detalle. Ahora vamos a hablar más que todo de otro de los elementos que se colocaron dentro del arca. ¿Cuál es? Como dice el versículo 20, allí pondrás el testimonio que yo te diré. Y sabemos ya viendo el final que esas tres cosas que se pusieron son la vara de Aarón, el maná y ¿cuál fue la tercera?
las tablas con los 10 mandamientos. Entonces, el maná, vamos a mirar Josué. Quienes tienen Biblia, por favor, me acompañan. Vamos a mirar Josué, capítulo 5, versículo 12. Josué, capítulo 5. Es un poquito complicado buscar. Con una mano estoy sosteniendo el teléfono. Con una mano estoy sosteniendo, por eso ven que tiembla un poquito, porque estoy sosteniéndolo realmente con mi mano. Y con la otra mano estoy sosteniendo la Biblia. Entonces no pude hoy usar la Biblia escrita en papel, impresa, aunque aquí la tengo conmigo, pero no la puedo usar porque tengo que usar una mano el teléfono y la otra mano el celular. Entonces estoy usando el celular electrónico, es decir, otro teléfono. Entonces ya en Josué capítulo 5 versículo 12 dice: el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios ya había hablado de esta parte. ¿Hasta cuándo el pueblo de Israel iba a tener maná? ¿Hasta cuándo iba a tener maná? Iba a tener maná hasta cuando entraran a la tierra prometida. Pero mire cómo lo dice este versículo. Cuando empezaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. El maná es la comida del cielo. El maná es el alimento que Dios da. Ese es el maná. Pero cuando ellos empezaron a comer el fruto de la tierra, ya sabemos bíblicamente qué significa el fruto de la tierra. ¿El fruto de la tierra qué es? El fruto de la tierra representa lo que el hombre con su esfuerzo produce. Y ese es el segundo terreno que aparece, que podemos ver en Génesis capítulo 2. El primer terreno es el que aparece en Génesis capítulo 2. En el capítulo 3, el hombre cómo iba a comer. En Génesis 3 aparece que el hombre iba a comer con el sudor de su frente. La tierra cómo le iba a producir, con el sudor de su frente le iba a producir. Pero en el capítulo 2 vemos que el hombre no tenía que hacer nada. ¿Por qué la tierra producía? Porque Dios decía. Así como Dios decía, la tierra inevitablemente iba a producir. Pero en Génesis 3, el hombre iba a comer, sí, pero ¿cómo? Con el sudor de su frente. La tierra ¿cómo le iba a dar fruto? Cuando el hombre se esforzara a trabajar. Y cuando miramos Génesis capítulo 4, aparece el tercer terreno. ¿Cuál es la diferencia entre el primero, el segundo y el tercero? El primero no tenía el hombre que hacer nada. Solo la tierra producía conforme a la palabra de Dios. Pero ya cuando el hombre se separó de Dios, el hombre empezó a experimentar. ¿Qué empezó a experimentar? Empezó a experimentar el segundo terreno. ¿Cuál es el segundo terreno? Tiene que trabajar, tiene que esforzarse para que produzca. Y el tercer terreno, ¿cuál es? En el caso de Caín y Abel, el capítulo que sigue, podemos ver que ya, aunque labres la tierra, dijo Dios, no te volverá a dar su fuerza. Eso que les estoy diciendo lo pueden leer, sino que hoy pues no les puedo mostrar los versículos, pero lo pueden leer en Génesis 2, cuando la tierra producía, sin que mediara nada del esfuerzo del hombre. Génesis capítulo 3, cuando la tierra produce por el esfuerzo del hombre. Génesis capítulo 4, el tercer terreno, cuando la tierra ya no iba a producir. ¿Cuál es la bendición? La bendición es estar en cuál terreno. ¿Qué pensamos? Nosotros pensamos que la bendición sería estar en cuál terreno. ¿Cuál de los tres terrenos les gustaría como estar y en cuál terreno no les gustaría estar? Primero, ¿en qué terreno les gustaría estar de esos tres terrenos? ¿Cómo les gustaría llevar su vida? ¿Bajo qué terreno? ¿Cuál de esos tres? Escucho respuestas. ¿Se paraliza? Ah, bueno, no sabía. O sea, veo que alguien me dijo que se paraliza. Si se paraliza es porque tiene una señal muy regular. Como les digo, desde acá los datos no son muy buenos, pero lo pueden ver en YouTube. Bueno, no tenía que decir esa palabra. Lo pueden ver. Pueden buscar este perfil. Escrito está también en TikTok. En el primero, en el segundo ya no produce. En el primero, en el segundo, el primero. Hay una decisión, una dualidad más que todo entre el primero y el segundo. El segundo, bueno, ahora vamos a hablar de, bueno, para mí, está genial para algunas personas, muy bien. El segundo sería por obras. Efectivamente, el segundo es cuando produce. Después de que el hombre se separó de Dios,
quedó bajo maldición. La tierra quedó bajo maldición. Entonces, cuando la tierra produce por el esfuerzo del hombre, eso es obras, lo que dice Pam, efectivamente. Eso es obras, eso es, produce cuando tú hagas algo. La tierra va a producir dependiendo de ti, de lo que tú hagas. Entonces, eso es obras. Ese es el peor terreno de todos. El mejor terreno, el que todos desearíamos, es el primero. Sí, el primero. Sí, quienes dijeron dos es porque no sabían lo que significa depende de ti. Depende de ti es autoconfianza. Depende de lo que tú alcances a hacer. Depende de tu esfuerzo. Depende de tu dedicación. Eso es estar por obras. En las diferentes religiones, quienes han estado en varias religiones realmente han experimentado lo que son estar bajo las obras. Es cargado. Muchas personas, inclusive experimentando iglesias, pasando por iglesias, que les piden así obras y obras y obras, la persona tarde o temprano se cansa. Tarde o temprano dice, yo creo que nunca voy a poder alcanzar a ser bien acepto delante de Dios. Porque la persona, ¿cómo está tratando de ser acepto delante de Dios? Por su esfuerzo, tratando. Esa es la condición en la cual el ser humano se mueve desde Adán. Pero, ¿qué pasó con el tercer terreno? Es decir, en Caín y Abel, cuando dice, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Cuando dice eso, la tierra no te volverá a dar su fuerza, ni siquiera porque él trate, ni siquiera porque trate la persona. La persona trate, ya no le va a producir. ¿Saben para quién es una bendición ese terreno? Para la persona que queda sin ninguna capacidad por sí mismo. Y eso no es una mala noticia. La persona que queda sin ninguna capacidad en sí mismo, ¿qué tuvo que hacer Dios con Caín? Dijo que le iba a poner un sello para que no lo matase cualquiera que le hallare. Ahí está escondido el secreto del Evangelio. ¿Quién puede recibir la salvación? ¿Quién puede recibir el sello de Dios? Es importante que Dios nos bendiga, pero Dios, ¿a quién puede bendecir? Únicamente a la persona que está en el tercer terreno. El primer terreno es el ideal, pero ya lo perdimos. Esa condición la perdimos desde nacimiento. Cuando nacimos automáticamente en el segundo terreno. Automáticamente nacimos dependiendo de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestras obras. Eso es la condición necesaria para que la persona se dé cuenta que está destituido de la gloria de Dios. Cuando la persona llega al tercer terreno, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad, la persona en ese momento queda como aquel publicano que oraba diciendo, sé propicio a mí, yo pecador. Esa frase significa, yo no puedo hacer nada. Si tú no me salvas, yo no puedo hacer nada. Él no tiene ninguna posibilidad. Él ya no puede entregarle nada a Dios. No hay nada de su esfuerzo que Dios pueda recibir de la persona que se encuentra en esas condiciones. Hoy, cuando miramos el versículo 20, 21 y 22 de Éxodo 25, capítulo 25, terminamos de ver, y todavía no hemos terminado de ver, pero vamos a terminar, hoy en este video terminamos de ver sobre el arca, las características del arca. El primer elemento que había, sabemos, la vara de Aarón. El segundo elemento, el maná. Y el tercero, las tablas. Hoy tenemos que hablar de estos dos. El maná, acabamos de leer en Josué, capítulo 5, versículo 12, ¿qué característica tiene ese maná? El maná, cuando cesó el pan del cielo. El maná es el pan de Dios, el pan del cielo. ¿Qué representa el pan del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dice que cesó? Cuando la tierra empezó a producir. Cuando ellos empezaron a comer de lo que producía la tierra, ya ellos dejaron de recibir el maná, que es el pan del cielo. ¿Por qué Dios dijo que en el propiciatorio, en el versículo 20 que leímos hoy, el versículo 21, que Dios iba a guardar ahí, que Dios le iba a decir cuál era el testimonio que se iba a guardar dentro del arca? Por eso el nombre del arca es el arca del testimonio. No sé si se fijaron en el video cortito que subimos hoy a TikTok. En ese video preguntamos, ¿cuál de estas cuatro no aparece en la Biblia? Y muchas personas decían, arca del testimonio. Si ustedes miran los comentarios, muchas personas empezaron a decir, el arca del testimonio no aparece en la Biblia. Ya los que entraron después, pues no decían eso, porque ya a los primeros se les contestó, ¿cómo va a decir usted que el arca del testimonio no aparece en la Biblia?
si antes el arca del testimonio fue primero? La misma arca del testimonio, cuando pasamos Josué y llegamos a Números, bueno, Números, realmente primero Números está Números antes de Josué. Cuando miramos en Números ya se empieza a llamar el arca del pacto. En un mismo capítulo podemos ver que se llama arca de Jehová, arca del testimonio, y ya se empieza a llamar el arca del pacto. Y de ahí en adelante ya no se llama más arca de testimonio, sino se empieza a llamar arca del pacto. ¿Por qué? ¿Cuál era el testimonio? ¿Y por qué hasta ese punto? ¿Y por qué de ahí en adelante ya no? Por lo que vemos que pasó con el maná. Cuando la tierra empezó a producir, hasta ahí cesó el maná, es decir, el pan del cielo. Y sabemos quién es el pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. El pan que ha descendido del cielo, ese soy yo. Ah, entonces Jesús es el maná. Sí, eso que vemos en la Biblia que habla del maná está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sé que muchas personas de pronto no habían reflexionado sobre eso, no habían caído en cuenta, ni aún leyendo los versículos directamente, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el pan que viene del cielo. Él no es el pan de los hombres. El pan de los hombres, Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo habla de ese pan? Ese es el pan que tiene levadura. Y dice, guardaos de la levadura. Pero como los discípulos no entendían, tuvo que aclararlo y dijo que se refería a la doctrina de los fariseos. Porque la doctrina de los fariseos era como el segundo terreno, es decir, era una doctrina que tiene lógica en el plano humano. Es una doctrina que es aceptada por nuestra conciencia, por nuestro punto de vista, fácilmente la queremos, pero es una doctrina maldita. Por eso dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál es la bendición? La bendición es realmente estar en el tercer terreno. La persona que llega a estar en el tercer terreno, los que han recibido la salvación. Para que hayan recibido la salvación, atravesaron cosas difíciles, duras. Si no hubieran experimentado, no, yo no tengo ninguna posibilidad. Algunas personas estuvieron en una iglesia, en la otra, pero se dieron cuenta, algo está mal, algo está mal. Así como en la película Matrix, no sé si han visto, ahí retratan esa parte, como alguien se da cuenta, algo está mal en esa película, ¿no? Pero ese es sombra de lo que aparece en la Biblia, o forma, porque resulta que los hermanos Wachowski, que ahora son transgénero, no sé si sabían, ellos se inspiraron en la Biblia para hacer Matrix. Y no sé si se han dado cuenta incluso los nombres que le tienen a los elementos que hay en Matrix. Usan un lenguaje espiritual. ¿Cómo le llaman a la nave donde ellos se transportan? El Nabucodonosor. ¿Dónde aparece la palabra Nabucodonosor? Fue un rey, ¿sí?, que cogió y subyugó al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama el personaje principal de esa película? Se llama Neo. ¿Qué significa Neo? No sé si se dan cuenta las tres palabras que conforman Neo. One. Significa el número uno, por eso lo llaman el elegido. Y aparece Trinity, no sé si se habían dado cuenta, que Trinity es la persona que rescata constantemente al elegido, a Neo. Si se dan cuenta, ellos se dieron cuenta que si ellos usaban, los hermanos Wachowski, yo sé que es horrible mencionar a personas que en ese momento pues ya se declararon en contra totalmente de Dios, como en rebeldía de Dios, armaron su propia religión y todo, pero fueron personas que ellos empezaron a considerar la Biblia y a usarla porque sabían que si las personas miraban los secretos que están ahí a través de una película, las personas iban a ver algo en esa película. No sé por qué, pero esa película como que refleja algo que es una posibilidad. Así hablan, pues ellos hablan es de la Matrix y de otras cosas, todo lo fusionaron. Hay un oráculo, no sé si se acuerdan, hay un oráculo en la película. Pero bueno, no quería hablar de esa película, lo que quería hablar es el lenguaje espiritual que está escondido y que ellos usaron. Entonces, volviendo otra vez al maná. El maná, porque tenemos que salir del maná hoy y de las dos tablas. Bueno, el maná es el pan del cielo, creo que ya quedó claro. Y ya sabemos en qué momento el pan del cielo deja de producirse, ya lo hemos mencionado acá. Ahora, vamos a las tablas. ¿Qué pasa con las tablas? ¿Por qué Dios dijo que el tercer elemento que se tenía que introducir en el arca eran las tablas? ¿Las tablas qué representan? Las tablas son el resumen de la ley. La ley son 613 puntos, pero el resumen de esos 613 son los 10 mandamientos. Y el resumen de esos 10 mandamientos son los 2 grandes mandamientos. Y esos 2 grandes mandamientos aún se resumen en uno. ¿Cuál es el resumen que la gente conoce? Los 2 grandes mandamientos. La gente, el común de las personas, de los religiosos,
hablan de esos dos mandamientos. Dicen, no, pero es que los mandamientos realmente quedaron resumidos en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esos 4 elementos, ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es similar. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es el resumen de la ley. Pero los 10 mandamientos Dios dejó que se guardaran, esos 10 mandamientos, o sea, el resumen de los 613 puntos, Dios permitió que se guardaran en el arca. ¿Por qué permitió que se guardaran en el arca del testimonio? Ya después se va a llamar el arca del pacto, pero acá el arca del testimonio. ¿Por qué Dios permitió que se guardaran en el arca del testimonio? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque es testimonio ¿para qué? Testimonio de lo que el hombre trata de hacer para justificarse delante de Dios. Porque ¿qué le dijo el hombre a Dios cuando Dios dio la ley? Todo lo que Dios nos diga, eso haremos. La insensatez del ser humano. Entonces, ¿por qué está guardado la vara de Aarón? Por la rebeldía. Lo vimos ayer en números 17 y 16. Tuvimos que considerar desde el 16 para explicar el 17. Y ahora cuando miramos en Josué capítulo 5, versículo 12, el maná, ¿qué es lo que representaba? El pan del cielo. Entonces esas 3 cosas quedaron guardadas en el arca. Cesó. El maná del cielo ya no se volvería a dar. Ellos ya no volverían a ver el maná del cielo. Dios, ¿a quién quiere que veamos? No sé si se acuerden que hay un versículo en la Biblia en Isaías que dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Cómo una persona puede ser salva? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Así, ¿por qué dice la palabra así? Dios que quiere que volvamos, ¿qué es lo que Dios está diciendo en ese versículo? Dios quiere que nosotros volvamos a la condición de Génesis 2. La bendición que teníamos cuando no estábamos separados de Dios. ¿Quién logra alcanzar esa bendición? Sabemos que dice 2 Corintios capítulo 6 del versículo 10 en adelante, cuando hemos mirado que dice como engañadores pero veraces, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, como moribundos mas he aquí vivimos. Está hablando de la condición del justo. El justo, a pesar de que está en este mundo, ya no se rige por este mundo, por las reglas de este mundo, ya no. El justo ya ahora tiene su ciudadanía, ¿dónde? En el cielo. Nosotros ya no tenemos la ciudadanía acá. Por eso no sé si se dan cuenta que yo trato de no decir mi país, en mi país, no, en el país que me encuentro en ese momento. Porque aquí nací, aquí Dios me permitió conocer esta cultura, la conozco muy bien. Y sí, Dios me puso aquí para que muchas personas de acá, de este país, también recibieran la salvación. Pero mi ciudadanía ya no es de este mundo, mi ciudadanía es celestial. Ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay griego. ¿Qué es lo que dice la palabra en Romanos? Ya no hay, todos que somos uno en Cristo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Nosotros aquí en la tierra, ¿qué somos? Extranjeros. Por eso para un justo el morir es ganancia. Y no estoy hablando del suicidio, no van a pensar mal. Porque han pensado de pronto, yo creo que va a empezar a decir que se inyecten algo, que se maten. No, no es eso. No. Dios nos permitió estar en este cuerpo para que anunciemos el Evangelio. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio de anunciar el Evangelio. Mientras estemos en este cuerpo, Dios nos va a dar una vida larga. ¿Sí sabían? El justo, bueno, eso es algo que de pronto no todo el mundo conocía, pero ya van a saberlo. El justo va a tener una vida larga haciendo la tarea que Dios nos puso, anunciando el Evangelio, inevitablemente, porque en la palabra dice que Satanás no se va a poder meter con aquel que anuncia el Evangelio. No tomará la gallina con los polluelos. Puede tomar uno que otro polluelo, una que otra persona que ha escuchado la palabra, lamentablemente ha decidido no volver a escuchar, porque sabe que si escucha, estaría escuchando algo que haría que se aleje de esa religión donde ha estado asistiendo, inevitablemente. Y muchas personas han sido engañadas por Satanás, teniendo cerca la salvación, y ha evitado que la puedan recibir, ha evitado que puedan escuchar la palabra. Entonces, ¿por qué las tablas del pacto quedaron guardadas? Dios no quiere que nosotros miremos la ley, Dios no quiere que nos fijemos en la ley, porque la ley, dice la palabra, que todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Quién es el que depende de las obras de la ley? Los religiosos, las personas que están tratando de justificarse delante de Dios por medio que hagan, algo que traten de hacer por ellos mismos. Ese es el segundo terreno, no se han dado cuenta. Mientras la persona no se dé cuenta, ¿cómo va a poder salir de esa condición si ni siquiera se da cuenta? Para eso debemos anunciar el Evangelio. Todos los elementos del Evangelio involucran
El Evangelio es la buena nueva de que nuestro Señor Jesucristo ya llevó nuestros pecados. Ese es el Evangelio, ya resumido. Ya, Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Qué es lo que separaba a Dios del hombre? Lo leímos en Isaías 59, versículo 1 y 2. Nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Y han apartado su oído para no oír. No es que el oído de Dios se haya cortado, no. No se ha acortado el oído de Dios, sino que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Y en Juan, capítulo 9, versículo 31, alguien que recibió la sabiduría lo expresó. El Espíritu de Dios, hablando a través de esa persona, dijo, refiriéndose a lo que está en Isaías 59, 1 y 2, Dios no oye a los pecadores. Así dice ese versículo. Sé que las personas no lo creen, las personas el común de las personas de que vive, de lo que les parece de su punto de vista porque están en el terreno 2. Pero Dios, cuando permitió que quedaran las tablas en el arca, es porque dijo que se pusiera el propiciatorio encima. Y ese propiciatorio era de una sola pieza hecho con los querubines. Y los querubines tenían una función, mirar hacia el propiciatorio, que nadie debe mirar hacia allá. Los querubines están guardando para que nadie quite la tapa. Ni siquiera los querubines están mirando el interior del propiciatorio, están mirando la tapa, porque la tapa no puede ser removida, está siendo guardada por los querubines. Acuérdense que ese tabernáculo que hizo Moisés es sombra del tabernáculo celestial, es decir, en el cielo, querubines de verdad están evitando que el ser humano se fije, no quieren que el ser humano se fije en la ley. Pero aún así, ¿quién hace que las personas se fijen en la ley? Satanás. ¿Qué dijo Dios en el versículo 22? Leímos el versículo 22. Yo me declararé a ti de sobre el propiciatorio. Dios está hablando que encima, no quiere que, no sé si se acuerden, cuando Raquel, cuando Raquel escondió los dioses de su papá y ella se sentó en un almud, se sentó encima y el papá escarbó por todos lados buscando sus dioses. Pero ¿qué le dijo ella? Disculpe mi señor si no me pongo de pie, pero es que tengo la costumbre de las mujeres. Ella le dijo que tenía el periodo, pero realmente ella se había sentado en algo que estaba cubriendo ese almud, que estaba cubriendo como la silla de un camello, que estaba cubriendo los dioses que ella había robado de su padre. ¿Esto qué es? Es sombra de lo que estamos viendo ahorita, que quedó cubierto. ¿Por qué quedó escondido? Quedaron escondidas esas tres cosas. El ser humano no debe mirar a la ley, en especial no debe mirar a la ley, no debe fijarse en la ley. Ahora, lo que les voy a decir ahorita, sé que a más de uno le va a enojar, pero tengo que decirlo. Hay iglesias que no tienen propiciatorio. Hay iglesias, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia que tiene propiciatorio y la iglesia que no tiene propiciatorio? Espero que les quede claro qué es el propiciatorio, es la tapa del arca. Las iglesias que no tienen propiciatorio miran la ley, miran las tablas de la ley, dependen del terreno 2, es decir, están bajo maldición. Y la iglesia que tiene propiciatorio, ¿qué dijo Dios? Mirad a mí todos los términos de la tierra. Dios no quiere que miremos las tablas de la ley, Dios quiere que miremos a Dios, que miremos a Dios. Inclusive en la Biblia dice que ¿quién nos redimió? Dios es el que justifica, dice la palabra, ¿no? Cuando miramos Romanos capítulo 4, versículo 5, dice que a aquel que justifica al impío, la persona que, el que justifica al impío está hablando la Biblia de Dios, pero en Proverbios 17:5 dice que Dios aborrece al que justifica al impío. ¿A qué se refiere? Pareciera una contradicción, pero no es contradicción. Está hablando de que el que justifica al impío, personas que sin pensar en la palabra, sin pensar en Dios, le dicen a cualquiera que ya es hijo de Dios. A cualquiera, así fácilmente le dicen que es hijo de Dios. Pero eso es el que justifica al impío. Pero cuando la Biblia dice que cree en aquel que justifica al impío, Romanos capítulo 4, versículo 5, el que cree en aquel que justifica al impío, se está refiriendo a Dios, porque el que justifica al impío realmente es Dios. Dios abomina al que justifica al impío, se está refiriendo el ser humano que se atreve a decir, como lo absuelvo, te absuelvo de pecados. ¿Quién va a hacer eso? El único que puede perdonar pecados es Dios. Quienes conocían la Biblia profundamente podían dar testimonio de ello. Bueno, creo que otra vez, ahora sí, creo que quedó cubierto todo el tema del arca del testimonio, arca del pacto, arca de Jehová. Acuérdense, no es el arca de la alianza.
Lamentablemente muchas personas automáticamente que piensan que cuál es el arca, que si es verdadera, el arca de la alianza. Solo hubo una persona que realmente investigó y contestó. Si miran las respuestas que se dieron, hubo alguien que puso los versículos en los cuales sí aparece arca de Jehová, arca de pacto, arca de testimonio, pero no aparece arca de la alianza. Porque eso de dónde sale? De la película de Indiana Jones. Y curiosamente, ¿quién hizo esa película? Esa película la hizo un judío, Steven Spielberg. Él es judío, no sé si sabían eso. Por eso es que él quiso hacer una película metiéndose, igual que los hermanos Wachowski, metiéndose con algo espiritual. Pero ¿qué es lo que estaba buscando? Fama, estaba buscando, como hay secretos en la palabra, que las personas conozcan de él. Pero él usó una expresión que a las personas les gustó y fue arca de alianza. Pero eso no aparece en la Biblia, eso no es bíblico. Entonces, lamentablemente lo que las personas tienen de Dios no es lo que aparece en la Biblia, sino tienen de Dios lo que les han enseñado, lo que han visto, lo que, wow, con sus ojos. Cuando las personas piensan en el arca, piensan automáticamente en esa película. Ayer lo dijeron, salió en los comentarios. Sí, yo pensé en esa película. Eso es lo que automáticamente sale de nosotros. Pero cuando miramos en la Biblia es totalmente diferente. Las cosas de Dios y las cosas de los hombres no tienen nada que ver. Espero que les haya quedado claro. Mañana vamos a considerar, por consiguiente, la mesa del pan. En el lugar santo habían tres cosas: el candelabro a este lado, la mesa del pan, y allá la mesa del incienso. Todos esos elementos los vamos a ver en detalle, porque ya de ahora en adelante vamos a estar hablando elementos, porque estamos en Éxodo 25, de ahí en adelante vamos a hablar de elemento por elemento de lo que conforma el tabernáculo. Nos vemos mañana. Vamos a orar por ahora para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por las personas que se han conectado. Si hay personas que entraron por primera vez, permite el corazón de que quieran tener ese conocimiento que les pueda hacer libres, verdaderamente libres del pecado, de una vez y para siempre. Permite también que las personas, los hermanos, los que ya llevan tiempo, permite que tengan su corazón unido con la iglesia, porque la Biblia dice: separados de mí nada podemos hacer. Satanás quiere que estemos solos. Gracias a Dios por las personas que están constantemente conectándose con el en vivo, porque tienen cierta conexión con la iglesia. Pero si el en vivo se acabara por alguna razón y ellos no se llegasen a conectar con la iglesia, ¿cuándo volverían a encontrar un justo? ¿Cuándo volverían a conectarse con la iglesia? Dales ese corazón, te lo pido, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que mañana tenemos, mañana no, pasado mañana, el domingo tenemos un invitado especial. Es un evangelista. Es un evangelista que él también está publicando en TikTok. Tiene más redes, abarca más redes sociales. En mi caso, aquí en Colombia, solo abarco una red social, que es TikTok, pero él abarca más. Él está en Instagram, en Facebook. Van a escuchar el testimonio de él, van a escuchar la palabra de Dios a través del siervo de Dios, que es de Paraguay. No les había dicho el nombre de pronto, sí, creo que sí, les había nombrado que es de un país que está 2 horas más adelante. Entonces no se lo pierdan este domingo. Mañana, si Dios lo permite, otra vez estamos viéndonos para hablar de la mesa del pan. Nos vemos mañana a la misma hora. Hoy mi reloj marca que son las 35, quiere decir que hace 35 minutos empezamos y siempre finalizamos más o menos a esta misma hora. Nos vemos mañana, chao.